De la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, la salvación fue el tema que investigaron y escrutaron los profetas, los que predecían la gracia destinada a ustedes. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos les declaraba por anticipado los sufrimientos de Cristo y la gloria que seguiría. Ellos indagaron para cuándo y para qué circunstancia lo indicaba el Espíritu. Se les reveló que todo aquello de que trataban no era para su tiempo, sino para el de ustedes. Y ahora se les anuncia por medio de predicadores que les han traído el Evangelio con la fuerza del Espíritu enviado del cielo. Son cosas que los ángeles ansían penetrar. Por eso, estén interiormente preparados para la acción, controlándose bien a la expectativa del don que les va a traer la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amoldeen más a los deseos que tenían antes, en los días de su ignorancia. El que los llamó es santo, como Él. Sean también ustedes santos en toda su conducta, porque dice la Escritura, serán santos porque yo soy santo. Palabra de Dios. El Señor da a conocer su victoria. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclamen al Señor tierra entera, griten, aclamen, toquen. El Señor da a conocer su victoria. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús dijo: «En verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora, en este tiempo, 100 veces más, casas y hermanos y hermanas, y madres e hijos y tierra, con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros». Palabra del Señor. ¿Qué nos asegura la palabra revelada de Dios? Nos asegura, sin ninguna duda, el amor infinito de Dios. Las demás cosas de la humanidad y de las ciencias se mueven en unos terrenos de hipótesis. Puede ser, quizás, quién sabe, es decir, como arenas movedizas. Lo único firme para el creyente, y así lo expresa San Pedro, es el amor de Dios que acompaña el transcurrir de la historia del hombre. Y ese transcurrir pues se hace precisamente sobre las profecías que han sido destinadas al pueblo de Dios. Y entonces por eso el pueblo de Dios tiene que mantenerse sobrio, confiado plenamente en el Señor. ¿Por qué? Porque se entra por la fe en ese pueblo que ha sido escogido y se camina en Jesucristo. Y al final se obtendrá la salvación, que es la corona. Entonces, el bautismo nos hace ingresar en ese camino que es Jesucristo y que nos lleva a vivir dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia tenemos que tener una vocación de crecimiento en la fe. Y ese compromiso tiene que ser activo de crecer en la fe. Hay una certeza grande en la iglesia y es que somos salvados y esa salvación solo puede venir de uno nomás, Jesucristo.
Y esta es la seguridad que tiene la iglesia y es la seguridad del creyente. Esa seguridad que en muchos momentos al creyente le va exigiendo. Ayer, abandonar los bienes, no ser poseído por los bienes, sino que siendo el que tiene posesión de los bienes son para disfrutarlos con nosotros en la caridad y no para pegarse a los bienes. No son los bienes los que poseen al hombre, es el hombre que posee los bienes y ese hombre entonces distribuye, puede hacer con sus bienes lo que sea en bien de los pobres. Anda, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, ven y sígueme. El seguimiento entonces implica desprendimiento. Y hoy San Marcos nos está implicando un nuevo desprendimiento, el de la familia. Sí, el seguimiento de Jesús es radical. Cuando se hace la opción de seguir a Jesús, entonces Jesús se va volviendo exigente. Y la exigencia es a formar una familia universal. Si nos damos cuenta, Él comienza a decirnos el que deja padre, madre, hermanas, hermanos, terrenos, etc. Pero cuando dice se va a devolver en este tiempo presente 100 veces más, entonces ese recuperar esas 100 veces más en casas, hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones, pueden observar que no dice padres, no dice padres, porque padre solo es uno, Él. Y en la edad futura, vida eterna. Volvemos entonces a la gran preocupación, ¿qué queremos nosotros? Entonces, el seguimiento de Jesús tiene que hacerse con radicalidad, desprendido de bienes y de afectos. No significa que no se ame, pero se tiene que amar en primer lugar a Dios. Se tiene que amar menos en segundo lugar a aquellos que son parte nuestra. Y hay que entender bien esto. Los hijos son transitorios, crecen y se van. Los padres se mueren. Los bienes se acaban. Igual el esposo o la esposa, la muerte los separa. ¿Con quién quedamos? Con la iglesia, la familia universal, la familia de Dios. Y en definitiva, ¿con quién queda el hombre? Solo con Dios. Que en la vida hay pruebas, sí, en la vida hay pruebas, hay sufrimientos, pero que cuando se sabe optar por ellos, entonces se asumen esos sufrimientos. Esos sufrimientos se asumen, no digamos optar, creo que allí la frase no cabe. Es decir, se asumen los sufrimientos y asumidos los sufrimientos, entonces el hombre comienza a entender que es libre para el seguimiento de Cristo, que lo entrega todo hasta el final y que siendo el último y rechazado por el mundo, viene a convertirse en primero en la causa del reino. Que el Señor Jesús pues nos conceda hoy esa gracia, el esfuerzo precisamente de caminar en esa condición de esperanza, que se tienen nuevos valores. Ya los valores en el reino y en el seguimiento de Jesús no son los que pensábamos antes. No son los bienes, las posesiones, los afectos. Todo eso pasa al segundo lugar para que solo Dios ocupe el primer lugar y sea todo en la vida del que cree. Sea alabado Jesucristo. Y la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz día en el Señor.